Esta no es una historia sobre fuerza. Es una historia sobre falta de dominio. Sansón no cayó porque perdió el poder. Cayó porque nunca aprendió a gobernarse a sí mismo. Mientras todos veían a un elegido de Dios, nadie vio al hombre incapaz de decir no. Mientras temían sus músculos, nadie notó su mayor debilidad: el deseo sin control. Y aquí está la pregunta que incomoda. ¿De qué sirve una fuerza extraordinaria si tu carácter es frágil? Sansón no fue derrotado por sus enemigos. Fue derrotado en silencio, mucho antes, en cada decisión pequeña que cruzó sin darse cuenta. Porque el verdadero umbral de Sansón no fue Dalila. Fue el momento en que eligió sentirse poderoso en lugar de ser consciente. Y esta historia no habla de él. Habla de ti, de lo que ocurre cuando el talento supera a la disciplina y el ego camina más rápido que la sabiduría. El elegido sin dominio. Sansón no nació fuerte, nació separado. Antes de que tuviera músculos ya tenía un mandato. Antes de elegir ya estaba elegido. Su vida no le pertenecía del todo. Estaba consagrada desde el vientre. No beber, no tocar lo impuro, no cortar su cabello, no como castigo, sino como símbolo. Sansón debía recordar cada día que su fuerza no era suya. Pero aquí empieza la grieta. Porque crecer sabiendo que eres especial es peligroso cuando nadie te enseña humildad. Y Sansón creció sabiendo que era distinto, pero nunca aprendió a ser responsable de ese don. La fuerza llegó antes que la conciencia. El poder antes que el carácter. Mientras otros hombres aprendían a obedecer límites, Sansón aprendía que todo le estaba permitido. Si algo se interponía en su camino, lo destruía. Si alguien lo provocaba, lo humillaba. Y cada victoria reforzaba la idea más peligrosa de todas: puedo hacer lo que quiera, y nada me pasará. Ese fue su primer umbral. No Dalila, no los filisteos, sino la creencia silenciosa de que el don lo protegía de las consecuencias. Sansón confundió propósito con privilegio. Confundió elección divina con impunidad. Y cuando eso ocurre, el poder deja de ser una herramienta y se convierte en una droga. Una que exige cada vez más estímulo, más exceso, más riesgo. Porque el verdadero problema de Sansón no era la tentación externa. Era que nunca aprendió a decirse no a sí mismo. Y cuando un hombre no se domina, tarde o temprano, alguien más lo hará por él. Cuando el deseo se disfraza de destino. Sansón no buscó a sus enemigos. Los deseó. No por amor, no por conexión, sino por impulso. Por esa necesidad interna de sentir algo más fuerte que el vacío. Eligió mujeres del lado equivocado, no por casualidad, sino porque ahí su fuerza tenía sentido. Ahí podía desafiar. Ahí podía provocar. Y cada vez que cruzaba esa frontera, se repetía la misma mentira: esto también es parte de mi destino. Pero el deseo siempre encuentra una forma elegante de justificarse. Sansón no veía peligro, veía emoción, veía adrenalina, veía la oportunidad de demostrar una vez más que podía acercarse al abismo sin caer. Mientras su pueblo era oprimido, él jugaba con el enemigo. Mientras otros oraban por liberación, él negociaba placer. Y aún así, vencía. Siempre vencía. León tras león, ejército tras ejército, victoria tras victoria. Eso reforzó la trampa más cruel, la idea de que Dios seguía de su lado sin importar cómo viviera. Pero el problema no es caer una vez. El problema es acostumbrarse a no caer. Porque cuando un hombre confunde deseo con propósito, empieza a creer que todo lo que siente está justificado. Sansón no entendía algo simple y brutal. La fuerza no se pierde de golpe. Se desgasta. Se erosiona en cada decisión pequeña, en cada límite cruzado sin consecuencias inmediatas, en cada nada pasó. Y así, sin notarlo,
el hombre más fuerte de su tiempo, empezó a volverse predecible. Y cuando eres predecible, alguien aprende cómo quebrarte. Dalila no fue la causa. Dalila no fue la debilidad de Sansón. Fue la prueba final, porque Sansón no cayó el día que la conoció. Cayó mucho antes, cuando empezó a creer que nadie se atrevería a llegar tan lejos. Dalila no lo atacó con fuerza. Lo hizo con preguntas. No lo desafió. Lo desgastó. Dime de dónde viene tu poder. Una y otra vez, como una gota cayendo sobre la misma piedra. Sansón pudo irse, pudo callar, pudo poner un límite, pero no lo hizo. ¿Por qué? Porque había algo más peligroso que el deseo, la necesidad de sentirse invencible, incluso en la intimidad. Cada mentira que decía no era para protegerse, era para probar hasta dónde podía llegar. Jugó con su secreto como había jugado con todo en su vida, acercándose cada vez más al borde, solo para comprobar que seguía en control. Dalila no lo traicionó. Dalila esperó. Esperó a que Sansón se cansara de resistir, a que la arrogancia superara al instinto, a que la confianza se transformara en descuido. Y cuando finalmente habló, no fue porque la amaba. Fue porque creyó que ya había ganado. Ese fue su verdadero umbral. No cuando cortaron su cabello, sino cuando pensó, puedo decir la verdad, y aún así nada me pasará. Ahí, Sansón no perdió la fuerza, perdió el respeto por el límite. Y cuando un hombre deja de respetar el límite, ya está vencido, aunque todavía no lo sepa. Cuando la fuerza se va y nadie avisa. Sansón despertó como siempre, confiado, seguro de que todo seguiría igual. Se levantó creyendo que aún era él, pero ya no lo era, porque la fuerza no se fue con ruido, no hubo advertencia, no hubo señal clara, solo una ausencia. Saldré como antes. Eso pensó, y esa frase lo condenó. Por primera vez, Sansón intentó apoyarse en algo que ya no estaba, y cuando lo hizo, descubrió la verdad más cruel de todas. Nunca había sido su fuerza. Había sido la presencia que él dio por sentada. Lo ataron, lo humillaron, le quitaron los ojos. Pero la verdadera ceguera no empezó ahí. Empezó cuando Sansón creyó que podía vivir sin conciencia y seguir siendo elegido. En la oscuridad, girando una piedra sin sentido, por primera vez no tuvo estímulos, no tuvo aplausos, no tuvo placer, solo silencio. Y en ese silencio, Sansón empezó a verse, no como héroe, no como elegido, sino como un hombre vacío que confundió poder con identidad. Ahí, sin fuerza y sin mirada, cruzó un umbral distinto. No el del orgullo, sino el del reconocimiento. Porque hay caídas que no te destruyen, te desnudan. Y Sansón, por primera vez, ya no tenía nada que demostrar. La redención no borra el pasado. Sansón no recuperó la fuerza porque se arrepintió. La recuperó porque se volvió consciente. En la oscuridad, sin nombre, sin rostro, entendió algo que nunca había entendido con poder. No estaba hecho para brillar. Estaba hecho para obedecer un propósito. No pidió volver a ser grande. Pidió una última oportunidad para ser útil. Y eso lo cambia todo. Porque la redención real no te devuelve lo que perdiste. Te devuelve claridad. Sansón murió de pie, pero no como héroe invencible. Murió como un hombre que por fin aceptó su límite. Y ahí está la paradoja brutal de esta historia. Solo cuando perdió todo, pudo cumplir aquello para lo que había nacido. Pero escucha bien esto. No todos reciben una segunda oportunidad. No todos tienen un final épico. Y muchos cruzan el umbral demasiado tarde. La historia de Sansón no es una invitación a caer esperando redención. Es una advertencia. El talento sin dominio te traiciona. La fuerza sin conciencia te expone. Y el don sin carácter termina siendo tu verdugo. Todos tenemos algo que nos hace fuertes.
Y todos tenemos algo que, si no vigilamos, nos puede destruir. La pregunta no es si eres fuerte. La pregunta es, ¿qué estás sacrificando en silencio, creyendo que nada pasará? Porque el umbral más peligroso no es el que cruzas cuando caes. Es el que cruzas cuando sigues ganando sin aprender a detenerte.